un poco más. Si quiero mejorar la calidad, lo mismo, probablemente me va a costar más caro o voy a tener que demorarme un poco más en ese proyecto. Esa es la visión convencional. Sin embargo, la visión de Lean es que eso ya no es cierto. Eso ya no es cierto porque lo que aprendimos de Lean, del sistema de producción de la Toyota, es que la Toyota fue capaz de demostrar que se podía construir autos más baratos, ¿cierto? De mayor calidad y también en menor tiempo desarrollarlos. O sea, y si queremos transportar esto a nuestro propio ámbito, en los proyectos ha pasado lo mismo. Se puede hacer proyectos a menor costo, con mayor calidad y en menor tiempo. Por lo tanto, vamos a hablar de otro triángulo que no tiene el mismo sentido, sino que es el que les explicaba originalmente. Este triángulo tiene que ver con los distintos aspectos que tenemos que considerar para lograr una implementación Lean. La filosofía que orienta la aplicación, que nos de alguna manera conceptualiza lo que hacemos, nos permite entenderlo, nos permite orientar nuestras acciones. La tecnología no se refiere solamente a lo mejor a los equipos, sino que se refiere a los métodos, a las formas, a los procedimientos, a las herramientas que usamos para lograr implementar esta filosofía de gestión. Vamos a dar ejemplo de eso. Y en tercer lugar está la cultura. La cultura se refiere a las características de las personas con que vamos a trabajar e implementar esta filosofía. El lograr que esas personas logren también aceptar este cambio, que muchas veces es bastante fuerte en la cultura de las organizaciones, y que lo asuman y lo lideren. Esos son los tres aspectos que vamos a ir revisando a lo largo de mi presentación del día de mañana. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía? Estamos hablando de los principios de gestión, Lean. Estamos hablando de los conceptos, el concepto de pérdidas, por ejemplo, o el concepto de valor, que son distintos a los convencionales también. Por ejemplo, el valor en nuestra acepción más convencional normalmente está muy ligado al costo. Sin embargo, en la filosofía Lean, el concepto de valor no tiene tanto que ver con el costo, sino tiene que ver con satisfacer los requerimientos del cliente, que el cliente valore lo que estamos entregando. El cliente es quien finalmente me dice si eso satisface o no su requerimiento. Lo mismo con las pérdidas. Nuestro concepto de pérdida más tradicional tiene que ver normalmente con pérdidas en los productos, más que nada, desperdicio de materiales, desperdicio en productos. En Lean se agregan varias otras dimensiones que tienen que ver con los procesos, o sea, las pérdidas de tiempo, por ejemplo, o el tiempo que me agrega valor en los procesos es muy importante. El trabajo innecesario, o sea, hay muchas cosas que complementan la definición más tradicional de lo que es pérdida. Entonces, y eso también tenemos que asumirlo, tenemos que educarnos en ese aspecto. Las tecnologías, lo que está puesto ahí, hay una lista de ejemplos que tienen que ver con lo que venía originalmente de la Toyota. En la Toyota se usaban mapas de flujo de valor, el sistema justo a tiempo, conceptos como el tag time, Kanban, Kaizen, que son nombres japoneses para términos como mejoramiento continuo o sistemas de planificación de rastre.
por ejemplo. En los proyectos en construcción particularmente se han desarrollado otras herramientas que vamos a mencionar a continuación, que son más específicas para nuestro propio contexto, ¿no? Pero van en la misma línea. Y finalmente está el aspecto de la cultura. La cultura que se espera de quienes participan en una implementación Lean. O sea, esperamos que haya personal competente, flexible, empoderado y motivado. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación qué significa esto, a qué nos referimos con estos nombres. No voy a intentar explicarlo a priori, sino que durante la presentación. ¿Cuál es el mensaje fundamental que me gustaría dejarles? Que tecnología sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean. Nuestro sesgo normalmente profesional muchas veces nos lleva rápidamente a orientarnos y focalizarnos en herramientas o en tecnologías. Sin embargo, lo que les estoy diciendo es que si eso ocurre sin los otros dos aspectos, no vamos a lograr éxito en nuestras implementaciones. No vamos a lograr mantenerlas, no vamos a lograr sacarle el provecho que se requiere. Estos son, aquí acabo de reemplazar las herramientas o las tecnologías más tradicionales de la Toyota por las que hoy día se usan en los proyectos de construcción. Y aquí tenemos el sistema Last Planner, que probablemente es una de las cosas más conocidas en construcción. ¿Cuántos de ustedes conocen el sistema Last Planner? Ya, un buen grupo. Target Value Design, ¿han escuchado hablar de eso? ¿Cuántos? Pocos. Modelación virtual, probablemente conocen más BIM que digamos modelación virtual, ¿no? Vamos a hablar de eso también en las presentaciones de mañana. Colaboración extrema, ¿alguien ha escuchado ese término o esa metodología? Y simulación computacional ya es una herramienta más conocida, más estándar también, que no tiene que ver directamente con Lean, pero que tiene que ver, es una herramienta que me ayuda a implementar sobre todo aspectos como la reducción de variabilidad. Ahora, ¿qué es lo que es Lean? Vamos a poner una definición muy simple. Transformarse en Lean es un proceso de eliminar desperdicios con la meta de crear valor. Eso es lo que, la definición más simple, solamente un par de conceptos ahí: desperdicios y valor. Por lo tanto, necesitamos una buena definición de desperdicios y una buena definición también de lo que es valor para poder abordar esta tarea. Y eso es lo que permanentemente uno está buscando. Ahora, yo les decía que no es tan importante que tengamos una definición común de Lean, porque esto es muy simple, básico. Y las variaciones muchas veces son en cómo lograr esto. Esas son las diferencias mayores. Pero en la Toyota lo inventaron los ingenieros de la Toyota. En las implementaciones más exitosas que se conocen en el mundo de los proyectos, lo han inventado los ingenieros de los proyectos. Y no es una definición necesariamente rigurosa, sino que es muchas veces más bien una implementación práctica de este concepto, de acuerdo a cómo lo traducen cada uno de los involucrados. Aquí hay espacio para innovar. Bueno, veamos lo básico del sistema de producción Toyota, que es de donde tiene origen esta filosofía. Hace ya más de 20 años, digamos, en los años 80, se descubrió este modelo, ¿no? A partir de estudiar cómo producían en la Toyota, ¿no?
Después, a continuación, les voy a mostrar la investigación original que le dio nombre a esto como sistema Lean. Pero aquí están, esta casa que se ve ahí es la que se usa para describir tradicionalmente el modelo de producción de la Toyota. Lo que está en la base, que ustedes pueden ver ahí, son algunos principios que sustentan la filosofía. ¿Sí? Balance de producción, por ejemplo, se refiere a lograr que todas las unidades de producción trabajen de forma balanceada, con una carga de trabajo equilibrada y produzcan un flujo continuo, que no tengan más recarga unas que otras. Gestión visual, básicamente muchas herramientas que permitan entender fácilmente cuando se está produciendo un error, cuando las cosas andan bien, cuando andan mal, que visualmente uno pueda muchas veces gestionar lo que está pasando en el sistema de producción. Reducción de variabilidad. La variabilidad es un fenómeno que afecta prácticamente todos los aspectos de un sistema de producción, de un proyecto, de la gestión de cualquier organización. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Estandarización, mejoramiento continuo, permanente. Esas son filosofías básicas que sustentan, que son las fundaciones de la casa. Y después, en las columnas aparecen ahí dos columnas. Una de ellas está más focalizada en las herramientas, las tecnologías, como sería la que dice GIT, por ejemplo, que es el sistema justo a tiempo de producción que se usaba en la Toyota, que significa producir solamente cuando se requiere, no antes, digamos, y en cantidades pequeñas de acuerdo a la demanda. Y eso está basado en una serie de otras herramientas que están ahí, que, por ejemplo el tactile tiene que ver, es como el ritmo al que hay que producir, producir flujo continuo, es un concepto. En Lean siempre estamos tratando de que se produzca un flujo de producción continuo, sin detenciones, sin interrupciones, usando esquemas pull o de arrastre para lograr esa producción justo a tiempo. Y una serie de otras tecnologías o herramientas que ayudan a que se produzca eso. Entonces, la columna que aparece ahí al lado izquierdo es la que tiene que ver más que nada con las tecnologías y las herramientas. La que está al lado derecho tiene que ver más con las personas y con la cultura. Por ejemplo, ahí aparece la autonomía, digamos, se busca aquí que el Lean, el mejoramiento muchas veces viene de abajo hacia arriba, o sea, desde los talleres, desde los lugares donde se hacen las cosas hacia arriba, porque está todo el mundo involucrado, ¿no? Y eso requiere autonomía de las personas, que puedan tomar decisiones, que puedan tomar iniciativas, ¿cierto? Y eso está ayudado con una serie de elementos. Por ejemplo, lo que aparece ahí, el stop, es una característica del sistema de la Toyota, que significaba, por ejemplo, que cualquier trabajador, cualquier empleado podía parar la fábrica en un momento si detectaba un problema mayor que podría producir deficiencia en calidad o en otros aspectos de la producción. Entonces, eso es muy notable también, o sea, significa una cultura donde las personas, incluso los niveles inferiores, pueden tomar decisiones muy importantes respecto a la producción. Y eso mismo uno tiene que ver cómo lo traducimos a los proyectos, por ejemplo. Después tenemos una serie de otros aspectos. Autocontrol también tiene que ver con dar la capacidad de autocontrolar su calidad, su productividad a las personas. Resolver problemas de la causa raíz, son herramientas que están orientadas a lograr que se produzca esa autonomía de las personas. Y esto que se ve aquí a continuación tiene que ver con la investigación original que le dio nombre a este sistema de Lean Production. ¿Cómo nació esto? En los años 80 se produjo una situación en la industria automovilística donde
En Estados Unidos, que es un país donde prácticamente no había mucha penetración de autos foráneos, de carros foráneos en el mercado, empezaron a aumentar su cuota de mercado. Entonces se preocuparon las tres grandes industrias que había en Estados Unidos, digamos, la General Motors, la Ford y la Chrysler, de investigar qué estaba pasando, qué explicaba esta situación. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Contrataron una investigación con MIT, Massachusetts Institute of Technology, y le pidieron que investigara qué estaba pasando en la producción mundial de automóviles, a lo cual se tuvo un resultado de investigación que aquí les muestro algunos de los indicadores que obtuvieron. La preocupación que había ciertas hipótesis. Por ejemplo, los americanos pensaban que sabían que los japoneses eran los que estaban predominando en ese momento, estaban empezando a predominar. Pensaban que la explicación era que había muchos robots en las fábricas japonesas, por lo tanto ellos tempranamente empezaron a incorporar robots en sus fábricas. Pero vamos a ver que se encontraron con algunas sorpresas, que no eran los robots los que explicaban la diferencia, eran otras cosas. Y aquí lo que ven ustedes, por ejemplo, son resultados de esa encuesta mundial que se hizo para investigar este fenómeno, en que se ve ahí de izquierda a derecha 8 plantas japonesas en Japón, 5 plantas japonesas en Norteamérica, 14 plantas norteamericanas en Norteamérica, 9 plantas norteamericanas en Japón y Europa, 13 plantas europeas en Europa y 11 plantas en países recientemente industrializados que aparecen ahí como México, Brasil, Taiwán y Corea. Esos son lo que explican esas abreviaturas que están ahí. Y lo que se ve, por ejemplo, es que en las plantas japonesas en Japón, la mejor planta tenía ahí una producción de 13 horas hombre por automóvil, horas por vehículo. Tomaba 13 horas en ensamblar un vehículo. Ese es el nivel de esfuerzo. Si ustedes comparan eso con el promedio de la industria norteamericana, el promedio de la industria norteamericana era de 24,9. O sea, esas plantas japonesas más eficientes tenían un esfuerzo que era la mitad. O sea, dramático la diferencia. Eso tiene que ver con la productividad. Después, si ustedes ven hacia la derecha, los países recientemente industrializados eran los que tenían los peores promedios, o sea, necesitaban 41 horas para ensamblar un automóvil en vez de 13. Entonces, se ve también una gran variabilidad ahí respecto a lo mejor y lo peor, o sea, había una brecha importante en esos países, pero en realidad a los norteamericanos les interesaba compararse principalmente con los japoneses. Y eso es lo que hicieron, también en términos de calidad. Los resultados que se ven ahí tienen que ver con la calidad. Y aquí hay algo que llama la atención. ¿Dónde está la mejor planta, por ejemplo, de todas, la que tiene la mejor calidad? Aquí les voy a traducir qué significan estos indicadores. Significa cantidad de defectos por cada 100 vehículos. Por lo tanto, mientras más chiquita es la columna, mejor es el resultado, mejor, más eficiente es la planta. ¿Dónde está la mejor? Países recientemente industrializados, los NIC, ¿cierto? No sabemos dónde, no dice el reporte dónde están. Pero está en uno de esos países. Podría estar en México, podría estar en Brasil. Y esto fue desmitificando algunos aspectos de las hipótesis que existían hasta ese momento. Que algunas de estas prácticas no se podían traducir o trasladar a otros países, que era un problema cultural,
de los japoneses, por ejemplo. Y aquí no eran los japoneses los que tenían mejores resultados, sino que había otro país, y también había una planta norteamericana que tenía mejores resultados que los japoneses. Tenía 35,1 defectos contra 37, 36 las plantas japonesas. Ahora, fíjense ustedes que igual, si volvemos a hacer la misma comparación que hicimos en la figura anterior, las plantas japonesas, la mejor planta japonesa, que probablemente era la Toyota en este caso, tenía 37,6 defectos por vehículo, cada 6 vehículos, y el promedio de las plantas norteamericanas era de 78, algo así. O sea, el doble. Nuevamente, podríamos, si empezábamos a mirar muchos indicadores, nos íbamos a encontrar con que los japoneses producían con la mitad de los defectos, con la mitad del esfuerzo, la mitad de los plazos, una serie, la mitad del espacio, vamos a ver otros indicadores más adelante, y de ahí viene este término de Lean. Uno se pregunta, ¿de dónde salió este término de Lean Production? Se usó para caracterizar una situación de hecho. La situación de hecho era lo que estábamos viendo, esos resultados. O sea, producían con menos de todo. Lean significa en inglés sin grasa, sin desperdicio. Y es difícil traducir al español. Nosotros hemos luchado por lograr una buena traducción de esto y es difícil. Los brasileños lo han traducido como producción en juta. Pero suena como raro decir producción en juta, así en español, ¿cierto? Un término que se usa poco. Producción. Y tampoco, no sé, no permite caracterizar bien. Entonces, de repente yo pienso que hay cosas que mejor ni siquiera intentar traducir. Lo más cercano que logramos en español es decir producción sin pérdidas, por ejemplo, que se acerca al término, porque toma el concepto de pérdida, pero no toma el concepto de valor. Ese es el efecto que tiene. Ahora, yo creo que hay que ser bastante pragmático en esto. Lo que le acomoda más a uno está bien. ¿Sí? Aquí finalmente discusiones semánticas, por lo menos a mí, nunca me han interesado. Estos son otros aspectos de esa investigación que son los que retratan ahora el por qué se producían estas cosas. Fíjense ustedes, aquí hay una comparación entre unas plantas japonesas en Japón, plantas japonesas en Estados Unidos, que tienen la característica de usar los mismos principios de gestión, los mismos sistemas de producción. El sistema justo a tiempo, sistemas que tienen características similares, ustedes ven que los indicadores son similares también. Y por otro lado, las plantas americanas en Estados Unidos, que están en la última columna, que son una mezcla de plantas tradicionales, fundamentalmente, con producción masiva, producción en masa. La diferencia más dramática en la primera fila es la cantidad de inventarios. ¿Para cuánto tiempo tenían inventario estas fábricas, las plantas? Las plantas japonesas en Japón tenían inventario para 0,2 días. Las plantas americanas en Estados Unidos para 2,9 días, o sea, 14 veces más inventario. Esa es la diferencia. Y ustedes saben que el inventario no es gratis. O sea, representa una inversión, representa, si ustedes, sobre todo si estuvieran en el comercio o vendiendo productos, tener un inventario 14 veces más grande que la competencia, creo que es un problema. O sea, significa que tengo una inversión 14 veces más grande en el stock que mi competencia, que me puede sacar del mercado rápidamente. Ahora, las plantas japonesas de Estados Unidos no habían logrado llegar al nivel de eficiencia de las plantas japonesas en Japón. Tenían el mismo sistema de producción, pero su cadena de abastecimiento era distinta. Funcionan distinto en Estados Unidos que en Japón.
Y aquí hay un poco de hipótesis respecto a lo que pasaba, porque no está tan claro tampoco el motivo en el reporte de investigación. Pero sí se conocen cosas como que en Japón los proveedores de la Toyota están todos situados alrededor de la Toyota, alrededor de la fábrica. O sea, no hay grandes distancias que viajar. Es como si fuera la misma fábrica casi. Es como abrir una puerta con el vecino y que pase por ahí el suministro. En Estados Unidos los proveedores están a veces en otro estado. A veces tengo una fábrica en la costa este y el suministrador de parabrisas está en Texas o está en Massachusetts y no puedo tener probablemente un nivel de inventario demasiado bajo por esos motivos. También la relación con los proveedores es muy distinta. El tema de la cultura de colaboración que existe existía la Toyota no ha sido fácil de replicar en otros países. Pero fíjense lo que sigue, la fuerza de trabajo. La característica de la fuerza de trabajo es donde hay una gran diferencia. El 70% de la fuerza de trabajo en la fábrica japonesa trabajaba en equipo. O sea, trabajo en equipo era una característica clave de las fábricas Lean. Solamente un 17% trabajaba en equipo en las fábricas norteamericanas. Rotación de trabajo. Aquí hay ciertos paradigmas económicos en algunos casos o de producción que se rompen. Por ejemplo, nosotros estamos seteados para pensar en dos formas. Uno que es, primero, que hay que producir en gran cantidad para lograr economías de escalas y lograr eficiencia de costos. ¿Cierto que es así? Ese es nuestro pensamiento base que nosotros mismos le enseñamos en la universidad a nuestros alumnos, que hay que producir para lograr economías de escala en gran cantidad y por lo tanto de esa manera vamos a lograr menores costos. El tema de los inventarios tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que explica la diferencia de inventario entre las plantas japonesas y americanas? También lo principal es que las plantas americanas son de producción masiva. O sea, necesitan producir 10.000 automóviles en una corrida para que sean económicos. En cambio, las plantas japonesas son de producción en lotes pequeños. El sistema justo a tiempo requiere eso, producción en lotes pequeños de acuerdo a la demanda. Y esa es la mayor explicación respecto a los inventarios. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio nosotros, posteriormente a esta charla, después de que viene de Pablo Orihuela, es que vamos a mostrar eso. Ustedes van a participar en este ejercicio. Otro aspecto es la especialización. O sea, otro paradigma es que para ser eficiente hay que ser muy especializado. Entonces, si tú haces una cierta labor, tienes que hacer exclusivamente esa labor y hacerla muy bien, porque eso va a hacer que sea más eficiente y más productivo. Bueno, aquí hay una demostración de que eso no necesariamente es así. Por ejemplo, en las plantas japonesas existía una gran rotación de trabajo. O sea, aquí la escala está entre 0, que es nada, y 4, frecuente rotación. Y las plantas japonesas, tanto en Japón como en Estados Unidos, tenían una rotación cercana a 3. En las plantas americanas era 0,9, o sea, una rotación baja. Quiero conectar eso. Eso significa que las personas van cambiando de trabajo, van aprendiendo a hacer distintos trabajos en la fábrica a lo largo del tiempo. Eso significa la rotación. Se van transformando en personas polivalentes, flexibles, para hacer distintos trabajos. Y ustedes pueden irse imaginando qué significa eso desde el punto de vista práctico, qué ventajas tiene. Entonces, pero no son tan especializados porque pueden hacer distintos tipos de trabajo, son polivalentes. Otro aspecto tiene que ver con el número de clases de trabajo que aparece. Fíjense ustedes que en las plantas americanas
El trabajo de ensamblar un automóvil estaba dividido en 67 partes distintas. Y eso significa que a lo mejor está tan fragmentado que a lo mejor cada empleado lo que más hacía era apretar unas cuantas tuercas, ¿cierto? Lo llevamos a un extremo. Y por otro lado, en las plantas japonesas, por ejemplo, en Estados Unidos, está dividido solamente en 9 partes. Significa que eso es 7 veces más completo el trabajo que en las plantas americanas. O sea, a lo mejor ese empleado lo que hacía, ese operario, ensamblaba un componente completo, manejaba varios equipos al mismo tiempo para poder hacer eso. O sea, multifuncionalidad. Multifuncionalidad. Otra característica de aquí. Ahora, en Chile nosotros tenemos empleados multifuncionales, pero le llamamos maestros chasquilla. No sé si han escuchado el nombre así, pero ese es un nombre un poco de chiste, digamos, porque cuando uno habla de un maestro chasquilla es alguien que hace muchas cosas, pero nada lo hace bien. O sea, cree saber muchas cosas y normalmente a lo mejor la mitad sabe hacerla y la otra mitad no sabe hacerla. Aquí no se trata de reproducir ese modelo, sino que de hacerlo bien. Y eso significa la diferencia en adiestramiento base personal. 380 horas o 370 horas por empleado por año contra 46 de las plantas americanas. O sea, ese es personal competente, porque lo hemos entrenado para ser competente, ¿cierto? Para lograr niveles de hacer muy bien su trabajo, digamos, ¿no? No es gratis. Por lo tanto, estamos asegurando que se hagan bien, que una persona sea capaz de hacer distintos trabajos y que sea al mismo tiempo competente en lo que hace. Y esas personas, fíjense ustedes, si combinamos la rotación con el número de clases de trabajo, si yo rotara al personal de una fábrica cada 3 meses, por ejemplo, de un trabajo a otro, y tengo solamente 9 clases de trabajo, esa persona en 2 años a lo mejor ha recorrido todos los trabajos posibles en la fábrica. O sea, lo podría poner en cualquier puesto y es capaz de desempeñar. Y tiene una comprensión y una educación de cómo funciona una fábrica de automóviles completa. O sea, puede ser un aporte, puede dar ideas en cualquier ámbito. Y eso a lo mejor explica también el indicador más dramático que hay ahí, que es la sugerencia por empleado. Eso va mostrando otro aspecto, estamos hablando del aspecto que tiene que ver con la cultura de las personas. Estas son personas que en las plantas japonesas, en Japón particularmente, entregan